Dios les bendiga, hermanos de la congregación de Parkview. Y pues bueno, una vez más me dirijo a ustedes en este día tan especial que tradicionalmente celebramos este momento tan lindo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que es el día que celebramos el lavatorio de pies, esta institución hermosa que nos dejó el Señor Jesucristo. Yo quiero hablarles sobre lo que nos dejó el evangelista San Juan, que he titulado la meditación para este momento que estamos en familia. Espero que ya hayan llamado a los miembros de la familia para este momento. Estamos haciendo historia porque es la primera vez que lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a hacer en casa, lo vamos a hacer en familia, y definitivamente si usted es un creyente, es un seguidor de Jesucristo y está ahí en casa, yo le pido que se involucre. Espero que se hayan preparado con los utensilios que vamos a estar usando para lavarnos los pies los unos a los otros, poner en práctica esta hermosa enseñanza, esta hermosa ordenanza que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Y para empezar, yo quiero leer, he titulado esta plática, esta ceremonia, la he titulado Aprendiendo del amor y de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 13, versículos 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que era a Dios que iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, venimos una vez más ante tu presencia, Señor, para exponer esta hermosa enseñanza que nos deja el evangelista San Juan, esta hermosa enseñanza, Señor, de nuestro Señor Jesucristo.
Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo ilumine las mentes y los corazones de los que están escuchando, Señor, de la iglesia, de tus seguidores, Señor, y todo aquel también que, Señor, no ha decidido seguirte para que a través de estas enseñanzas Él pueda abrirte su corazón y pueda también convertirse en un seguidor tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. En vísperas de la crucifixión del Señor Jesús, Él había pedido reunirse con sus discípulos para celebrar la Pascua. Esa vino a ser su última reunión que Él iba a tener con sus discípulos. Fue ahí cuando Él instituye dos de sus ordenanzas, que son los símbolos de la Cena del Señor y que tradicionalmente se le llama Santa Cena, y también el lavatorio de pies, que nuestra iglesia enseña y practica activamente hasta el día de hoy y año tras año. En la iglesia ese es uno de los eventos que nos gusta celebrar en obediencia a lo que el Señor Jesucristo estableció. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza humilde de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que siempre es importante que nos hagamos las preguntas típicas, ¿verdad? De algún evento, de algo, una enseñanza. ¿Qué fue esa enseñanza? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque yo creo que son preguntas muy legítimas y muy importantes de hacernos para poder extraer la enseñanza que la palabra de Dios nos está dejando. Y en primer lugar, ¿qué fue lo que el Señor practicó, lo que Él hizo? Bueno, simplemente Él lavó los pies de sus discípulos. Dice el versículo 4, que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué hermoso. Lavar los pies de los invitados era el trabajo de los esclavos en aquel tiempo. Y en realidad, para el que le tocaba lavar los pies a los invitados, porque eran caminos de tierra, era mucho polvo, y entonces era una práctica muy bonita que tenían entre ellos, que llegaba un invitado a la casa, le mandaban llamar a los esclavos, pero al esclavo de menor nivel, como por decirlo, el que tenía el menor rango, por decir era el esclavo de más bajo rango, más bajo nivel entre el grupo de esclavos, ¿verdad? Le decían los demás, ándale, te toca. Y entonces aquel esclavo de bajo rango, de bajo nivel, era el que venía y le lavaba los pies a los invitados. Pero qué hermoso, porque esa fue la posición, eso fue el lugar que el Señor Jesucristo tomó. Porque definitivamente esto fue una reunión privada, muy bonita, una reunión bastante íntima que el Señor tuvo con sus discípulos. Y esto me recuerda a mí el pasaje hermoso que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, todo el capítulo 2 que habla hermosamente del Señor Jesucristo, la humillación, la exaltación de Jesús. Pero el versículo 7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, el Señor Jesucristo dejó a un lado su rango celestial, su rango maravilloso, divino, y se humilló a la posición de esclavo, y la posición del esclavo con el mayor o con el menor significado como esclavo de rango, el Señor tomó ese lugar. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero número 2, sabiendo que su hora había llegado, cuando vemos cómo el Señor lo hizo, es importante esta parte, porque dice la segunda parte del versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. No, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre
le había dado, porque también el versículo 3 habla, ¿verdad? Que él sabía, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, aún en ese preámbulo de lo que estaba por sucederle, el Señor Jesucristo hizo lo que hizo, sabiendo que le esperaba el sufrimiento, el mismo abandono, el abandono de sus mismos discípulos, que inclusive ya él les había lavado los pies y el Señor sabía lo que iba a suceder. Es más, en víspera del terrible sufrimiento que le esperaba al Señor Jesucristo, lo que estaba por venir, y por si fuera poco, en vísperas de que él sabía que iba a dar su vida, que le esperaba la muerte. Lo vemos al Señor, que sabiendo todo esto, Él les da una hermosa lección de humildad y servicio, de una manera personal, de una manera muy desinteresada. Ahora yo quiero hacer una aplicación aquí en esta parte, porque qué fácil nos es a nosotros tomar una actitud totalmente contraria a la del Señor Jesús cuando estamos conscientes de algo malo, una noticia que nos han dado, donde sabemos que nos espera un tiempo muy difícil. Sabemos que posiblemente es una enfermedad, posiblemente es una sentencia terrible. Y uno se da cuenta que muchas veces nosotros, cuando ya estamos conscientes de lo que nos espera, qué fácil es decir, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie. Nadie hable conmigo, déjenme tranquilo. Yo creo que es muy fácil aislarse, pero el Señor Jesucristo tomó una actitud completamente diferente. Aún sabiendo todo eso que le venía, Él decidió bendecir a sus discípulos. Él decidió humillarse ante sus seguidores. Él decidió ponerse en aquel suelo terregoso, en aquel suelo lleno de polvo y de tierra. Él decidió despojarse de sí mismo y humillarse hasta la condición de siervo, sabiendo lo que le esperaba. Eso fue lo que él hizo. Esa es parte de la lección que él estaba enseñando. En tercer lugar, él lo hizo con entrega y con amor profundo. Dice la segunda parte del primer versículo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué bonita manera. Lo hizo por amor. La ley no demandaba que se hiciera esto. Esto fue algo que hizo el Señor Jesucristo. Es una enseñanza completamente desde lo más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo voluntariamente. El amor brotaba desde sus ojos, el amor brotaba de sus palabras. Su aliento era como un aliento desde el corazón de Dios que brotaba en amor cuando Él les hablaba, les dirigía la palabra. Yo creo que cuando observamos este panorama y los discípulos se quedaron hasta cierto punto atónitos observando al Señor Jesucristo, que a cada uno de ellos les estaba lavando los pies. Yo me imagino el toque del Señor Jesucristo, un toque maravilloso, era el toque de Dios, la mano de Dios tocando sus pies. Que sabrá Dios por dónde habían caminado, por dónde habían estado, por qué lugares ellos se habían contaminado en su caminar. El Señor Jesucristo tocando esos pies con aquel cariño, con aquel amor. El Señor Jesucristo allí emanando un maravilloso amor, un precioso sentimiento que conectaba con ellos, que aunque no podían entender. Y lo vemos que cuando llega a Pedro, como que Pedro estaba observando al Señor bastante atónito, bastante perplejo por la actitud que su maestro, la actitud que el Hijo de Dios estaba tomando. A él no le cabía en la mente, no le cabía en el corazón que el Señor se estuviera humillando de esa manera. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Sí, Pedro.
también a ti te los voy a... No, todavía Pedro no entraba en el canal que estaba el Señor Jesucristo. Todavía Pedro no comprendía lo que Jesucristo le estaba tratando de enseñar y le dice, todavía cuando el Señor le dice, es que Pedro, lo que no entiendes ahorita, más adelante tú lo vas a entender. Y sí, eventualmente Pedro lo entendió más adelante, pero en ese momento no lo entendía. Y el Señor Jesucristo le contesta, le dice, Pedro, entonces si no me permites, qué hermoso. Si no me permites que yo me humille delante de ti, entonces tú no vas a tener parte conmigo. No puedes participar de mi reino. Tú no puedes participar de esta bendición. Es cuando Pedro le dice al Señor, si es así, yo no me quiero quedar fuera, Señor. Yo no me quiero quedar fuera. Señor, lávame mis manos, lávame mi cabeza, lávame todo, Señor. No te preocupes, Pedro. Tú ya estás lavado. Solamente los pies. Y qué preciosa escena. Para llegar a lo cuarto que quiero mencionar, es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Dice en versículos 12 al 17, porque ese era el objetivo de lo que estaba haciendo. El objetivo era enseñar esa lección a sus seguidores, a sus discípulos, para que después ellos lo practicaran unos con otros. Dice versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les pregunta. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque eso es lo que soy, maestro y Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí está, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, qué hermoso. Dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, cuando nosotros nos humillamos, tomamos la actitud de Jesucristo y la aplicamos a nuestra vida, a nuestro diario vivir, que eso es lo que Jesucristo está tratando de enseñar, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que es ahí donde vamos a experimentar la verdadera felicidad, el verdadero gozo. La verdadera felicidad y el verdadero gozo de la vida no es qué es lo que el mundo me ofrece, qué es lo que me ofrecen, qué es lo que me van a dar. No, qué es lo que yo puedo dar. Y si Jesucristo, siendo maestro, siendo Señor, siendo el amo, porque eso es lo que quiere decir Señor, siendo la persona de máxima autoridad, siendo el maestro y siendo el Señor, yo me he humillado para darles este servicio a ustedes. ¿Por qué ustedes no lo van a hacer uno con los otros? Esta lección maravillosa que nos enseña el Señor, hermanos, del lavatorio de pies. Por eso a mí me bendice cuando nuestra iglesia lo sigue enseñando, cuando nosotros seguimos recibiendo esa enseñanza del Señor Jesucristo y la seguimos compartiendo unos con otros. Qué bonita oportunidad nos está dando el Señor en medio de lo que estamos viviendo, y como que el Señor nos está diciendo, yo quiero que aprendan a ser humildes, porque hemos estado en un modo de vivir en nuestra sociedad tan materialista, en un modo tan materialista que nos hemos retirado, nos hemos alejado completamente de lo que en realidad debe de ser nuestra vida ahora, si queremos ser verdaderos seguidores del gran Maestro, el gran Maestro de maestros, Señor de señores, Rey de reyes, Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Como que este tiempo, aunque tenemos templos tan grandes, aunque tenemos templos con un equipo precioso, con bancas o asientos cómodos, con facilidades preciosas, hermosas, con sistemas de sonido hermosos, preciosos, con todas las facilidades que una familia pueda necesitar y anhelar y desear para ir a estar en un templo, no lo estamos usando, no está sirviendo para nada. Como que Dios nos está ayudando a reencontrarnos como iglesia, a reencontrarnos como familias, como creyentes, de una persona que nos ha enseñado a desconectarnos más del materialismo y a entender que esto no es acerca de cuánto dinero y cuánto materialismo podamos nosotros adquirir, cuánta riqueza terrenal, sino cuánto nosotros estamos dispuestos a entregar, a dar de nosotros, a servir por el amor a este que nos ha enseñado, a esta preciosa persona que nos ha enseñado que siendo el dueño, el amo, el rey del universo, ha bajado hasta aquí, hasta este lugar, y Él se ha humillado a servirnos, así como lo dice la palabra del Señor. Entonces ahora nosotros estamos aprovechando este tiempo tan importante para la familia. Hemos hablado en otras de las enseñanzas anteriores, es tiempo de avivar la llama del amor, este amor maravilloso que se estaba manifestando en los discípulos por medio del mismo Hijo de Dios allí que los estaba bendiciendo. Es tiempo de que en las familias vuelva esto al hogar, ese amor, esa llama, ese fuego del amor vuelva al hogar. Y que cuando nosotros nos servimos unos a otros, lo hagamos incondicionalmente, así como lo hizo Jesucristo. Jesucristo no esperaba que ahí lo bendijeran. Jesucristo no esperaba que le dijeran gracias. Jesucristo no les estaba diciendo, ¿qué te parece? ¿Cómo ves lo que yo estoy haciendo aquí? No. Jesucristo lo estaba haciendo con una entrega profunda, sincera, honesta. No pensando en Él, sino pensando en que ellos necesitaban recibir la bendición de lo que Él estaba haciendo, lavando sus pies. Es tiempo de que esa actitud de Jesucristo, ahora que estamos en el hogar, vuelva al corazón del hogar, que los esposos puedan servirse el uno al otro de esa manera, como si lo estuviera haciendo a Jesucristo, como si fuera Jesucristo mismo. Los hijos puedan también volver a ese servicio humilde hacia los padres y los padres hacia los hijos. Y que hagamos a un lado toda esta mentalidad materialista que nos había invadido y nos estaba consumiendo. Esta sociedad egocéntrica que era yo. Es tiempo de aprender de Jesucristo esta lección. Yo le voy a pedir a mi esposa, si ustedes que están en casa están listos para practicar esto, vamos a hacerlo en el hogar. ¿Quién mejor que nuestras mismas familias? Porque hay muchos que no se quieren humillar, hay muchos que no se quieren humillar allí en el mismo hogar, que esa es la institución principal que ha establecido Dios para manifestar toda su bondad y su amor y su gracia. Es el hogar. Y estamos redescubriendo el hogar. Y yo creo que esa es una hermosa oportunidad para servirnos, hijos a los padres, padres a los hijos. Yo te invito a que participes. Y si nunca lo habías hecho, pues estamos saliendo del paradigma. Estamos llevando nuevamente la iglesia al hogar como fue en los tiempos primitivos, en los tiempos antiguos. Vamos a hacerlo, hazlo. Prepárate ahí en la casa. Si quieres poner el mensaje o poner esta meditación en pausa, hazlo para que prepares los elementos, prepares los lavamanos que vayas a usar o lo que vayas a usar, las toallas, y que se tomen este tiempo. Ahí en la sala, ahí donde están, se tomen este tiempo para practicar esta hermosa lección. Así es que yo le voy a pedir a mi esposa que pase y vamos a estar llevando a cabo este momento tan especial. Muy bien, espero que ahí en casa
podamos juntos hacer historia, porque es primera vez que vamos a llevar a cabo esta práctica, esta ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, en ese mismo espíritu en el que el Señor Jesucristo la estableció. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque la lección que tú nos das es una lección de amor y es una lección de servicio, porque a eso has venido. Has venido a enseñarnos lo que es el verdadero servicio, lo que es una actitud, como dices en tu palabra que nos dejaste, que si lo hacemos, seremos bienaventurados. Y que este servicio que nos damos el uno al otro se convierta en actitudes, se convierta en un corazón sincero, un corazón humilde como tú nos lo has enseñado, Señor Jesucristo. Te pido que bendigas a mi esposa y así como con tu sangre preciosa tú la has limpiado completamente, Señor, que continúes tu obra santificadora sobre ella, en el nombre de Cristo Jesús. Si queremos ser bendecidos, como lo dice tu palabra, Señor, enséñanos con tu Espíritu Santo a humillarnos, Señor, a servirnos con amor, así como tú, Señor, nos has servido a nosotros y nos has enseñado y nos has dado este ejemplo y nos has dejado este ejemplo para seguir tu ejemplo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, a comprender que, Señor, ninguno de nosotros es mayor que el otro, porque tu sistema es diferente, Señor, diferente a los sistemas del mundo. Tú mismo nos enseñaste que los gobernantes de esta tierra se enseñorean de la gente, del pueblo. Pero, Señor, no es así en tu reino. En tu reino no nos debemos enseñorear el uno del otro. Porque tú, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey, siendo Maestro y Señor, te has humillado para servirnos, porque a eso viniste, a servirnos. Que, Señor, con tu Espíritu Santo nos enseñes lo que es el verdadero amor, lo que es el verdadero espíritu de servicio en humildad que tú nos has mostrado, que lo mostremos unos con otros.
Si tú que estás en casa y lo están practicando, que esto se transfiera a la actitud del diario en el hogar. Que esto sea lo que avive de nuevo la llama del Espíritu de Cristo, la llama del Espíritu de Dios, la llama del amor de Dios, la llama de Dios en el hogar. Que vuelva el respeto, el cariño, la convivencia, el compañerismo que debe de haber en la familia. El respeto los unos a los otros. El cariño, el amor los unos a los otros. La iglesia, ahí en casa, que somos uno mismo por la sangre de Cristo Jesús y en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo estamos conectados. Dios los bendiga, Dios les ayude a reencontrarse en el espíritu de humildad, de amor que mostró el Señor Jesucristo, como lo decíamos al principio de la meditación. Que esto lo sigamos practicando, le pidamos a Dios que nos ilumine con su Espíritu Santo y nos enseñe, nos ayude a entender lo que significa esto tan hermoso. Que veamos en la palabra de Dios los ejemplos que nos ha dejado con sus grandes siervos, cómo ellos sirvieron con humildad al Señor. Pero también, por último, que nos enseñe, que nos muestre cómo también nosotros podemos servir a los demás. Dios te bendiga y sigamos en este hermoso espíritu de semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, de Semana Santa, y que esta semana sea una semana de victoria en medio de la crisis que estamos viviendo allá afuera, que la crisis que teníamos en los hogares desaparezca y el resto se lo dejamos al Señor, porque Él todavía está en control. Jesucristo todavía sigue siendo Rey y Señor. Sigamos confiando en que Dios está obrando, en este espíritu de humillarnos, al humillarnos unos con otros, también lo estamos haciendo con el Señor. Y el Señor va a tener misericordia de nosotros. Cuando ve el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y el Señor va a escuchar nuestro clamor. Y no nada más la familia y las relaciones en la familia serán sanadas, sino también nuestra tierra será sanada. Dios te bendiga.